qué maravilloso es que nosotros, la iglesia, nosotros el pueblo de Dios, los que estamos aquí y los que ya se retiraron, y la iglesia que hoy se ha congregado a lo largo de todo este mundo, nos congreguemos porque hacemos fiesta a uno que vive y que reina por siempre y para siempre. Él vive. Cuando Él muere, los discípulos estaban tristes. Cuando Él está en la cruz, Él prácticamente se queda solo, solamente algunos cuantos están ahí. Pedro está de lejos, Juan está cerca, junto con María y otras mujeres. Pero la mayoría de los discípulos, uno le había negado, otro le había vendido, otros salieron huyendo cuando le apresaron, otros ya no estaban. De los 5,000, los 4,000, ¿dónde estaban? ¿Quién sabe? Ve tú a saber. Ya no estaban. Solo unos pequeños, unos pocos, un puño de discípulos o apóstoles estaban por ahí cerca viendo los acontecimientos acerca de lo que estaba sucediendo en el Señor Jesús. Pero ellos estaban tristes, acongojados, porque estaban viendo sufrir al Maestro. Estaban viendo sufrir a aquel que les dijo que era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, al que habían visto hacer milagros, al que habían visto resucitar muertos, al que habían visto levantar personas muertas como Lázaro después de 4 días de estar ya en la tumba. Pero ellos están viendo a su Maestro ahí en la cruz. Lo están viendo todo lleno de golpes, todo lleno de ¿cómo se llama? De heridas en el cuerpo. Lo están viendo en un sufrimiento, lo están viendo morir prácticamente en una agonía. Y esto trae tristeza a ellos. Ellos consideraron que el Señor ya no lo iban a volver a ver, que ellos ya no iban a volver a ver al Señor. Ellos consideraron que el Señor, después de que fue bajado, después de que murió y fue bajado de la cruz y metido en la tumba de Juan de Arimatea y puesta la piedra, ellos consideraron que ya todo se había acabado. Ellos estaban tristes, acongojados, llorosos. Pedro había llorado, Pedro estaba triste, Pedro estaba con un dolor en su alma porque había negado al Maestro. Él le había dicho: no te voy a negar, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Si es posible, voy a ir a morir también a la cruz. Y a la primera de cambio, Pedro niega a su Señor. Dice: no le conozco, yo no estaba con ellos, yo no soy de Galilea. Y empieza a maldecir para que consideren que no era de él. Y entonces el Señor, como bien había dicho a través de los profetas y como había anunciado Él al tercer día resucita el Señor de manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Como Él había dicho, el Señor Jesús vuelve a la vida. De entre los muertos es sacado, vuelve a la vida. Y entonces lo que Él hace es manifestarse a sus discípulos. Pero los discípulos tienen un problema. ¿Y sabe cuál es el problema de los muchachos? Que tienen un problema de incredulidad. Ellos están con incredulidad. Solamente algunas mujeres que habían visto al Señor Jesús resucitado habían creído y le dijeron a Pedro y a los discípulos: vimos al Señor resucitado, Él vive, Él está con vida, lo pudimos ver. Pero aquellos no creyeron y el Señor Jesús tiene que manifestarse a ellos. Y entonces en el libro de Marcos capítulo 16 el Señor se manifiesta y se aparece, según lo que dice el relato. Primero aparece a María Magdalena, a unas mujeres. Después se le aparece a 2 que van a un camino llamado, a un lugar por un camino que va a Emaús. Después se aparece a los apóstoles. En el versículo 14 del capítulo 16 se aparece a los apóstoles. Cuando se aparece a ellos, ellos tienen incredulidad. Ellos consideran que es un fantasma, se espantan. Y el Señor Jesús tiene que comer algo para que los discípulos puedan creer que Él es el que ha regresado de los muertos, que está vivo. Por ahí un hombre llamado Tomás, que era un discípulo suyo, tiene un problema todavía un poco más grande. Y él dice: hasta no ver, no creer. Si yo no pongo mis manos, no le toco, y pongo mis manos sobre esas llagas
o esas cicatrices que quedaron no voy a creer. Y el Señor se manifiesta, en este caso, en algún momento determinado, cuando están ellos y está Tomás, y le dice a Tomás: Tomás, ven, tócame para que te des cuenta. Y Tomás le toca, cree y cae de rodillas adorando al Señor, mi Señor y mi Dios. Y el Señor Jesús le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tú y yo somos bienaventurados, porque sin haber visto al Señor Jesús, tal vez solamente en una visión, en algún sueño, en alguna revelación hemos sentido su presencia, pero no lo hemos visto como ellos lo vieron, como los 12, aquellas mujeres, como aquellos 500 hermanos que le despidieron. No lo hemos visto, pero nosotros creemos. ¿Sí o no? Creemos en que Él vive y reina para siempre. Creemos en que Él dijo que va a estar con nosotros, y así es. Creemos en que Él quiere usar nuestra propia vida para que su reino se pueda manifestar en la tierra. Creemos que Él quiere usarnos para cosas extraordinarias que no hemos visto, que no hemos oído, que no hemos experimentado. Hay cosas que no hemos llegado a accesar, pero Dios quiere que accesemos a ellas solo porque creemos, solo porque confiamos que el Señor lo hará otra vez, que el Señor usará hombres y mujeres a la iglesia que cree y que anhela que así suceda. ¿Usted anhela que sucedan cosas diferentes, maravillosas, extraordinarias? Amén. Para esto hay que creer. Cuando el Señor Jesús parte, cuando el Señor Jesús se va, Él se va y parte, y lo ven desaparecer entre las nubes para estar sentado a la diestra del Padre. Una de las cosas que el Señor Jesús hace por nosotros al estar a la diestra del Padre es que Él intercede por la iglesia, intercede por su pueblo, intercede por nosotros. Y solamente por medio y a través del Señor Jesús hace posible que nosotros, hombres comunes, hombres sin valor, hombres sin esperanza, tal vez sin fe, pero ahora hombres extraordinarios, hombres llenos de la presencia del Señor, hombres que tenemos confianza y fe en Él, podemos ser útiles para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Sin el Señor Jesús no podríamos hacer absolutamente nada. Nos quedaríamos solamente en el proceso de querer hacer algo. No cumpliríamos la tarea encomendada, y solo tal vez nos llenaríamos de amargura por no poder ver el cumplimiento de lo que el Señor Jesús ha hablado para la iglesia. Pero con el Señor Jesús hay oportunidad, hay esperanza de que el poder sobrenatural de Dios sea manifestado en nuestra vida, solo porque creemos en un Dios que vive y reina para siempre, y que prometió estar con nosotros, y que prometió estar en medio nuestro cuando estamos de acuerdo. Si hubiese 2 o 3, Él dijo que va a estar ahí. Así que ellos tienen un problema de incredulidad, le decía. Dice el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó. ¿Qué le reprochó? Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Él le reprocha algo. No le dice: me dejaron solo en el momento que más sufrí. No le dice a Pedro: tú me negaste. ¿O le dice así? No le dice a Juan: Juan, estabas ahí, pero no hiciste nada. Él no reprocha, no les dice que ellos le dejaron solo. Lo que en ese momento les está diciendo es que les está diciendo que ellos tienen un problema, y les reprocha esto: la incredulidad y la dureza del corazón. Eso les está reprochando el Señor a ellos. Les está diciendo: les envía mujeres, les envía 2 que venían o que iban a Emaús, que yo me manifesté a ellos. Les envié personas,
para que les dijeran que yo estaba con vida, y ustedes, en lugar de creer, endurecieron su corazón, se volvieron incrédulos. Y el Señor Jesús les reprocha esto, porque ellos consideraron que el Señor Jesús era uno que tenía debilidad, que no podía, que no tenía la oportunidad de volver a la vida. Mas sin embargo, poder de Dios fue manifiesto cuando el Señor Jesús vuelve a la vida. Cuando el Señor Jesús es levantado de los muertos, poder de Dios es manifestado. Y el mismo poder de la resurrección del Señor Jesús es el mismo poder que está ahora a favor de la iglesia. Ese mismo poder. Por eso Él les dijo, ¿y qué les dijo Él? ¿A dónde van a ir? Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le está diciendo a ustedes ahora, tienen que ir y predicar las buenas nuevas de salvación, de vida, de resurrección. Vayan al mundo a predicar, a anunciar, a decir. El que crea y sea bautizado, este va a recibir salvación, pero el que no crea, ese que va a recibir condenación, dice. Mas sin embargo, nosotros somos de los que creen. Somos de los que creemos. Somos de los que confiamos en el Señor. Somos de los que sabemos que al Señor le agrada que nosotros podamos creer y confiar en Él. Somos de los que tenemos fe. Somos de los que tenemos esa esperanza viva. Somos de los que tenemos en nuestro corazón una misión puesta por el Señor que hay que cumplir. Somos de los que sabemos que la gran comisión dada por Él se va a llevar a cabo solo si nosotros creemos y confiamos que Él operará a nuestro favor y hará su obra a favor nuestro. Si no, no cumpliríamos lo que Él dijo. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago hará también y aún mayores. No lo podríamos hacer si no fuera por causa del Señor Jesús, que está con nosotros y está en nosotros. No podríamos hacer nada si no estuviera el Señor Jesús en nuestra vida. Estoy seguro que a lo largo de la vida ha habido hombres que se han frustrado en su corazón por no haber cumplido los propósitos establecidos por Dios para su vida. Estoy seguro que muchos se han lamentado al borde de la muerte por no llevar a cabo el plan de Dios que estableció y trazó para ellos. Pero nosotros tenemos que ser sus hijos, sus hijas, su pueblo, un pueblo que se extiende a lo que viene, que se extiende a lo que Dios preparó, que se extiende a la obra de Dios, sabiendo que el ministerio nuestro no abarca una ciudad o una nación. El ministerio nuestro abarca a las naciones de la tierra. No hay un límite. Dios, a través de lo que dijo, a través de lo que anunció por medio del Señor Jesús, Él no dijo solamente una ciudad, solamente un pueblo, solamente una región. Él quiere y anhela que su palabra sea conocida en toda la tierra, en todo lugar, en todo tiempo. Pero también estoy seguro que a lo largo de la historia de la vida cristiana ha habido hombres que han podido morir en paz, han podido morir sabiendo: cumplí el propósito de Dios, llevé a cabo su obra, cumplí lo que Él me dijo, llevé su palabra, anuncié su mensaje, fui útil para que otros más le conocieran. Estoy seguro que muchos pudieron morir con un corazón lleno de gozo y de alegría, lleno del Espíritu Santo, porque cumplieron el plan de Dios. ¿Usted qué quiere? ¿Morir amargado? Y hace unos días me acordé de un suceso, algo que me tocó, y es que en una ocasión fuimos a ver a un hombre. Este hombre estaba enfermo, ya tenía problemas de enfermedad, unos problemas que le habían afectado sus riñones, y entonces este hombre ya estaba prácticamente a días de morir. Claro que en ese momento no lo sabía él, tampoco nosotros, ¿verdad? No es algo que ya hubiéramos sabido. Pero una de las cosas que me impactó
fue que él le decía a Dios en oración: Dios, dame otra oportunidad, dame un chance más, dame un tiempo más, dame unos años más, porque ahora sí voy a ir a predicar tu palabra, ahora sí voy a ir a anunciar tu mensaje, ahora sí voy a hacer lo que tú quieres, ahora sí, Señor, te voy a obedecer, ahora sí me voy a reunir, ahora sí voy a llevar a mi familia, ahora sí voy a llevar a mis compañeros y amigos, ahora sí voy a hacer lo que tú me dijiste que querías que hiciera. ¿Y sabe qué pasó a la semana o a los días? Este hombre falleció, murió. Y murió así, con un corazón queriendo hacer algo que ya el tiempo no le dio, porque ya el tiempo se había agotado, porque Dios así lo había designado, decidido. Pero yo espero en Dios que nosotros seamos el pueblo de Dios, el cual no muere hasta llevar a cabo el plan de Dios, hasta cumplir el propósito de Dios. Y una y otra vez, aunque tal vez en algún momento en la vida pareciera que nada sucede, aunque tal vez en algún momento pareciera que nadie escucha, aunque pareciera que nadie nos toma en cuenta, nosotros tenemos que llevar a cabo el plan de Dios, llevar su palabra, anunciar su mensaje. Y tenemos que saber, hay señales que nos van a seguir. Dice, porque el siguiente pasaje, el Señor Jesús les habla, le dice: y estas señales te seguirán. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán ¿a quién dijo? A los que creen. Y nosotros somos los que creemos. Nosotros somos los que hemos creído y creemos que hay señales que todavía van a llegar a cumplirse. ¿Qué es una señal? Cuando usted va por carretera hay señales. Cuando va de carretera hay señales. Hay unas que tienen una señal que te muestra como una curva. Hay otra señal donde hay dos carritos y te dice no rebase. Hay otra señal que te anuncia que hay un tope. Hay otra señal que te anuncia que es alto, te dice stop. En otros casos hay señales como los semáforos, que tienen diferentes colores. Cada color te va a señalar algo. El color verde es para que tú sigas. El color naranja es para que tú te vayas deteniendo. Y el color rojo es para que hagas un alto total. Pero hay señales de tránsito. Hay señales en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí nos faltan algunas señales en la iglesia. Y nos falta una puerta. ¿Sí me explico? Porque tendría que haber una flecha que diga salida de emergencia. Tendría que haber otro punto donde diga punto de reunión. Y diferentes señales que nos indiquen que cuando si acaso hubiera algún problema en la iglesia, alguna cosa imprevista, ya sabremos por dónde salir y dónde reunirnos para ver y contarnos a ver si estamos todos. Nos faltan señales aquí todavía. Pero señal, cuando hablamos de una señal, es un indicativo que te va a indicar, que te va a mostrar o que te va a decir si la presencia de Dios está o no está. Si estamos. Hay señales y esas señales seguirán a los que creen. Hay señales que nos siguen por causa de creer. Claro que el salmista en el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, solo porque has dejado que el Señor sea tu pastor, el buen pastor de tu vida. Y entonces él dice: por dejar que Él sea tu buen pastor, va a haber señales. Y una de las señales es que el bien y la misericordia te van a seguir. Esa es una señal. Y entonces dice: y estas señales seguirán a los que creen. Las señales, ¿las vas a buscar o te van a seguir? Nos van a seguir. Quiere decir, va a haber gente que va a ir a ti y te va a decir: quiero que ores por mí. He estado atendiendo a una persona que vive cerca por la casa. Él tiene problemas depresivos, tuvo problemas alcohólicos en el pasado y varias situaciones, ¿no? Y entonces le estuve compartiendo la palabra. Le he estado compartiendo, ahorita ya se fue con su hermana, pero le he estado compartiendo la palabra. Y una de las cosas que él, desde el día que lo vi y hablé con él y le di una palabra de salvación y vida, puse mi mano sobre su cabeza, ¿no? Y oré por él.
Y entonces, posteriormente fui con él a hablar con él y darle una palabra de parte de Dios. Y él me dice, ¿no vas a orar por mí? Pon tu mano, me dice, pon tu mano sobre mi cabeza. Yo entonces le digo, claro que sí voy a orar por ti. Y puse mi mano sobre su cabeza en varias ocasiones, orando por él. Porque cuando ponemos la mano es una manifestación de un contacto, de que lo que queremos es que la misma presencia de Dios que está en nosotros fluya para esa persona y pueda tocar la vida de ellos, pueda tocar la vida de él o de ella. Por eso es que, mire, cuando las señales nos siguen, va a haber gente que te va a decir, háblame del Señor Jesús, necesito al Señor. Hay gente que tú piensas que no sabe quién eres en el Señor. Hay gente que piensas que no sabe, que no ve quién eres. Hay gente que tú piensas que no te está observando, pero yo te digo, te están observando, te están viendo. Y hay gente que te ha observado por los últimos años, y esta gente que te está observando va a correr, va a venir a ti para decirte, necesito que me des una palabra de parte de Dios. Dime, ¿qué tengo que hacer? Estoy en una situación difícil. Y entonces ahí vamos a poder ver en mayor magnitud las señales de parte de Dios. Porque si un enfermo viene a casa a pedirte que ores, no tengas miedo. Ora por él o por ella. Declara bendición, ora por él, que el Espíritu de Dios opere. A veces pareciera que no sucede nada, pero a veces la salud es en el alma. Porque yo he orado por gente y después se muere, pero se muere en paz. Y muchas veces ha sucedido cosas así. Y gloria a Dios, digo, porque a veces yo digo, no, hombre, la persona el familiar va a reclamar, ¿no? No, el familiar dice, qué bueno que vino a orar por él. Mire, murió en paz. Se puso a cuentas con nosotros, se puso a cuentas con Dios, llamó a la familia y le pidió perdón. Y entonces nosotros también le pedimos perdón. Estuvimos aquí orando, así como usted lo hizo, y murió en paz. Porque hay gente que a veces no sana en lo físico, pero sana en el alma, sana en lo espiritual, porque ya está listo para irse, para partir. Pero mira, no dejemos de hacer aquello que Dios quiere que hagamos, porque vamos a poder ver la gloria de Dios, la presencia suya, solo por creer que el Señor lo hará otra vez, porque Dios sigue siendo el mismo que usó a los discípulos en el Nuevo Testamento, y el mismo que usó profetas en el Antiguo Testamento, es el mismo que quiere usar a la iglesia el día de hoy. Es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios. Hay gente que regaña a los demonios. O sea, hay gente que luego se agarra a regañar a los demonios, ¿no? Te regaño, te reprendo en el nombre del Señor Jesús. No, el Señor Jesús dijo que los echemos fuera. Quiere decir, en el nombre de Jesús te ordeno ahora que salgas fuera. ¿Sí estamos? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Te voy a contar hasta 3. 1, 2, 3, fuera. Y el demonio tiene que salir, porque estamos hablando en el nombre del Señor Jesús, el cual nos ha dado poder y autoridad. Pero estas señales, dice, nos van a seguir. Así que no tengas miedo. Claro que en el pasado, muchas veces en la iglesia, cuando estábamos ahí en la iglesia central, muchas veces hubo endemoniados. Y gente de cada semana se endemoniaba. Cada semana había gente que estaba endemoniada. Cada semana. Y ahí estábamos orando y echando fuera y reprendiendo. En esa ocasión también lo regañábamos al demonio y de repente ya le echamos fuera, ¿no? Y había un hermano que en lugar de ir con nosotros a orar, se escondía, salía corriendo. Y dice, no, hombre, tú encárgate. Y salía corriendo. Y ya le pregunté, ¿y por qué corrí? Dice, no, hombre, no, me dio miedo, dijo. Mejor me fui a poner a cuentas con Dios y le fui a pedir perdón. No voy a hacer que ese demonio venga y se quiera meter en mí, dijo. Y entonces así muchas veces sucedió. Pero
nos dimos cuenta, en una ocasión una persona estaba endemoniada y no se quería ir y quería ahorcar a alguien, ahorcar a uno de los hermanos. Y se abalanzaba así contra los hermanos, contra uno de los hermanos, y lo quería ahorcar. Pero ¿sabe qué sucedía? Sus manos no llegaban a apretar. O sea, se quedaba a cierta distancia, y por más que quería, no podía. Porque hay una protección. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, Dios nos cubre. Pero sí tenemos que tomar autoridad. Cuando el Señor Jesús está con los discípulos, los manda a predicar de dos en dos, pero le da autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, para orar por los enfermos. Le da autoridad, así como está hablando aquí. Y entonces el Señor manda 12, también manda 70, les da autoridad, van y echan fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Cuando regresan contentos, alegres, porque se habían sometido los demonios. Pero el Señor Jesús dijo: alégrense más todavía, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces hay señales. Señales, decía, es un indicativo, un acontecimiento o experiencia que demuestran el poder de Dios. Muchas veces son señales que tienen que ver con milagros, señales que tienen que ver con prodigios, señales que nos anuncian, nos muestran o nos dicen que hay acontecimientos grandiosos que se están cumpliendo. Una señal nos recuerda que Dios ha hecho pactos con nosotros, acuerdos con nosotros. Una señal es el cumplimiento, tal vez en algún caso, de promesas de Dios para nosotros. Pero las señales nos dan la oportunidad de ver que ciertamente vamos caminando por el camino correcto. Le decía, cuando usted va por una carretera hay señales. Si usted no hace caso a las señales, usted se desvía del camino y va a dar a cualquier otro lugar, menos al lugar al cual usted va a ir. Por eso es que las señales nos van a seguir, porque las señales son una manifestación, una demostración, una manera de darnos cuenta que vamos por el camino correcto trazado por Dios. ¿Sí estamos? También dice que hablará nuevas lenguas. ¿Cuántos hablan nuevas lenguas aquí? Levante la mano como señal, no tenga miedo. Levante así, ok. ¿Cuántos a veces balbucean solamente como unas lenguas nuevas, pero todavía no logra hablar? Digo, es válido que usted, es como los niños cuando nacen no saben hablar. Se van desarrollando en algún momento determinado porque aprenden, en ese caso de los papás, las abuelitas, el abuelito, etcétera, y aprenden a hablar. Pero nosotros aprendemos a hablar lenguas nuevas no porque imitemos a alguien o porque aprendemos de alguien, sino porque el Espíritu Santo nos las da. Pero al principio pareciera como que si balbuceamos nada más. A veces hablamos algo y no entendemos, pero el Espíritu de Dios nos da la oportunidad de tener también la interpretación o saber en nuestro espíritu lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Esa es una señal. Si usted ha hablado en lenguas, es una señal de la gloria y la presencia de Dios. Claro que ha habido mucha controversia en todo esto, porque a veces se han introducido lenguas que no son de Dios, sino que son humanas, o lenguas que son, en este caso, influenciadas por alguien que no es Dios. Pero cuando hablamos de Dios y hablamos de lenguas que son de Dios, siempre vamos a glorificar, adorar y exaltar a nuestro Dios con esa lengua que el Señor nos ha dado, o vamos a anunciar el Evangelio como sucedió en Pentecostés, y vamos a anunciar las buenas nuevas con la lengua que Dios ha provisto. Pero es una señal. ¿Sí estamos? Lenguas nuevas es una, ¿qué dijimos? Señal. Y si viviera en cosa mortífera, no les hará daño. Y bueno, yo espero en Dios no haber comido nada de esto, ¿verdad? Pero sí recuerdo de una ocasión, vino una mujer de Guatemala, de Almolonga, precisamente, y esta mujer fue envenenada. No sé cómo, de qué manera, pero ella comenta que le dieron algo de beber o comer que estaba envenenado. Y entonces resulta
que esta mujer cae en cama y muy enferma. Y entonces el médico dice que ya no hay salvación, que se va a morir, que ya no hay oportunidad. El médico le da un ultimátum, y el ultimátum es que se va a morir. Pero en la iglesia en Almolonga ellos tienen una característica: es una iglesia que ora, que intercede, que clama, que busca el rostro de Dios. Y cuando ellos supieron la noticia, en lugar de cualquier otra cosa, ellos empezaron a adorar y buscar el rostro de Dios, empezaron a interceder y empezaron a clamar. De tal manera que en medio de la intercesión, la oración y el tiempo de búsqueda con Dios, esta mujer empieza a vomitar y empieza a echar entre pedazos de carne, pedazos de miembros que están en el interior del cuerpo. Y entonces empieza a vomitar y prácticamente hay una cubeta donde echa todo, dice. Y entonces la cubeta está llena de todas esas cosas, de todo lo que sale de adentro. Y entonces mandan traer al doctor que les había dicho que se iba a morir. Y el doctor va y revisa todo lo que había vomitado. Y cuando él revisa todo, él se da cuenta, le dice: todo lo que tú vomitaste son los miembros internos de tu cuerpo. Los miembros que estaban dañados por el veneno habían sido vomitados, y Dios le había puesto miembros nuevos a su cuerpo. Y esta mujer vino hace unos años a Tampico junto con su esposo, y ella comentó esto. Claro que lo puede ver en las redes sociales también. Así que usted y yo no sabemos si en algún momento hemos comido algo donde Dios nos ha librado. Claro que no vamos a buscar comer algo, a probar, a ver si usted no tiene que probar nada. ¿Sí estamos? No tiene por qué tentar a Dios, decimos, ¿verdad? No tiene por qué probar, pero Dios está diciendo esto. Acuérdese de Pablo en una ocasión. Pablo está en una isla. Llega a la isla porque hay un naufragio. Llega a esta isla, y cuando está en la isla y están los nativos, ahí Pablo está buscando leña para hacer una fogata. Y resulta que en medio de la leña hay una serpiente que le muerde. Y todos los nativos están esperando a ver a qué horas cae muerto, a ver a qué horas Pablo se muere. Y resulta que checaron el tiempo, sacaron sus celulares, el reloj digital, y se dieron cuenta que este hombre ya había pasado un tiempo determinado y no se moría. Y entonces ellos en ese momento consideraron a Pablo como un dios. Mas sin embargo, Pablo lo que hace, les pone un alto. Pero Pablo es usado para ir con el jefe de la tribu y con toda la tribu, hablar acerca del Señor Jesús con ellos. Y oró por el jefe de la tribu, y este fue sanado. Y Pablo fue librado de una muerte segura. Solo el Señor nos puede librar, o nos ha librado ya, muchas veces tal vez sin saberlo, de muertes que eran seguras. Pero Él nos libró, porque sabe una cosa: todavía hay trabajo que realizar en la iglesia. Todavía hay trabajo que llevar a cabo. Así que nosotros anhelamos vivir más tiempo para cumplir el propósito de Dios. Pero este es una señal. Las señales nos van, dijimos, a seguir. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos, ¿qué va a suceder? Sanarán. Sobre los enfermos vamos a poner nuestras manos, y esos van a ¿qué? A sanar. ¿Qué se necesita para que sane? Poner manos, pero sobre todo creer. Que yo crea, pero también que la otra persona crea que algo va a pasar. ¿Sí me explico? Porque sucede a veces que tú crees que va a suceder algo, pero la otra persona dice: no creo que pase nada. Si ya fulano de tal vino y oró por mí, no pasó nada, mira, sigo igual. Se necesita que las dos partes crean que algo va a pasar cuando pone las manos. ¿Por qué las manos? Porque las manos, en algún momento determinado, Dios quiere que sea en el contacto físico para que Él fluya, y la gracia suya, el poder suyo fluya y traiga la bendición y la sanidad a la otra persona. Por eso ponemos manos, para que reciban el Espíritu Santo, para que sean sanados, y para que lo que el pastor tiene también venga sobre ustedes.
¿Sí estamos? Yo también quiero, dijo alguien. Así que estas señales, el Señor quiere que nos sigan. ¿Sí estamos? Cuando nosotros vamos, cuando nosotros creemos y vamos y damos un paso de fe, el Señor entra en acción. ¿Sí estamos? Porque lo siguiente dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿y ellos qué hicieron? ¿Se quedaron ahí? No, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Quién les ayudó? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ellos saliendo, después de que el Señor Jesús fue levantado arriba para estar a la diestra del Padre, ellos salieron, predicaron el Evangelio por todas partes, y el Señor Jesús les ayudó y les confirmó y les permitió ver las señales por causa de la palabra que ya el Señor les había dicho. Así que cuando tú y yo salimos, cuando tú y yo creemos y confiamos y salimos y llevamos la palabra, anunciamos el mensaje, oramos por alguien, el Señor entra en acción. El Señor manifiesta su presencia. El Señor nos motiva para querer seguir. El Señor nos da momentos o tiempos de experiencia donde vemos la gracia de Dios sobre nosotros y sobre aquellos por los cuales oramos o les compartimos del Señor. Pero tenemos que salir con la palabra nuestra o salir con la palabra de Dios. ¿Es nuestra palabra o es la palabra de Dios que vamos a llevar? Es la palabra de Dios que vamos a llevar y vamos a anunciar, y confiamos en la palabra que Él ya nos habló. Nosotros confiamos y creemos que cuando hablamos la palabra del Señor, la palabra de poder no volverá vacía, hará la obra por la cual es enviada. Pero tenemos que hablar su palabra, anunciar su mensaje y salir en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí estamos? En una ocasión había un pastor, y este pastor iba a llevar un mensaje a una viejita, a una ancianita, y resulta que ese día se vuelve un día lluvioso, hay mucha lluvia, pero el pastor tiene un niño, uno de sus hijos, el más pequeño, y el niño iba a ir con él, pero el día era lluvioso. Y entonces el papá dice: creo que lo vamos a dejar para otro día. No sé si a usted alguna vez le ha pasado así. Lo vamos a dejar para otro día, está muy lluvioso. La viejita tal vez no nos va a recibir, la ancianita no nos va a recibir. Mas sin embargo el niño dijo: papá, vamos, porque ella necesita una palabra. Vamos, le dijo el niño. Era un niño todavía. Y entonces deciden salir, entran en su carrito, un carrito rojo. Y entonces van a visitar a la ancianita, ¿no? Y estaba lluvioso y eran como a las 6 de la tarde más o menos, un día cafetero. Y entonces resulta que tocan la puerta una y otra vez, tocan la puerta varias veces, insisten, y ya casi se iban porque nadie salía. Y de repente se escucha el rechinido de la puerta y sale la ancianita llorando, toda llorosa. Sale llorando y le dice: pásenle. Y la ancianita sigue llorando y está llore y llore, no puede parar de llorar. Y de repente hace un alto, para un poco, y entonces el pastor le dice: explíquenos qué pasó, por qué llora, por qué está así. Dice a la ancianita: qué bueno que vinieron, qué bueno que Dios sobró para que hoy vinieran, porque yo estaba a punto de suicidarme, dijo la ancianita. Estaba en el sótano, me iba a suicidar porque ya no puedo con tantas cargas, tantas situaciones de vida, tantas enfermedades, tanto dolor.
me iba a suicidar. Pero cuando yo iba a subirme al banquillo, escuché que tocaban la puerta. Y dije, quién sabe quién será. Pero siguieron tocando. Y siguieron tocando de tal manera que me causó extrañeza quién a esta hora y un día lluvioso viene a mi casa a visitarme. Y entonces salí. Pero cuando voy saliendo, sé que el Señor los había enviado. Sé que el Señor los envió. Y gracias, le dice, gracias por haber venido. Y entonces el pastor le habla del amor de Dios, le habla de la oportunidad de vida. Y aquella ancianita entrega su vida al Señor. Vive todavía un poco más de años, pero ya no lo vive igual. Lo vive en fe, en esperanza, en amor, en confianza. Porque ahora sabe que no está sola, que Dios está con él. Pero a alguien fue capaz de brincar el tope y de ir con ella. Aunque parecía que no había oportunidad, Dios le dio la última y la aprovechó. Así que cuando nosotros salimos y vamos con alguien, no sabemos qué va a suceder. Pero lo que sí sabemos, el poder de Dios va a ser manifiesto. Dios va a obrar con poder cuando nos ponemos en acción. Porque el primero que ya se ha puesto en acción ha sido Dios. Porque estoy seguro que Dios ya está preparando almas, corazones, vidas, para que les anunciemos el mensaje de salvación. Hay una mujer que viene a la iglesia, que está con nosotros. Y esa mujer dice que antes de llegar a la iglesia pasaba por aquí. Pero ¿sabe qué sucedía? El Espíritu de Dios ya estaba hablando y convenciéndole. Y un día decidió venir a este lugar. Y ella forma parte de la iglesia. Pero ella dice, desde antes de que yo fuera a la iglesia, yo creo que pasó con nosotros también. Desde antes de que yo fuera a la iglesia, el Espíritu de Dios, el Señor, ya estaba trabajando conmigo. Y Él me convenció para que yo pudiera entrar y pudiera llegar. Y ahora le doy gracias a Dios por lo que Él ya estaba haciendo. Así que tú y yo tenemos que saber que hay señales que nos van a seguir, pero tenemos que salir y el Señor estará yendo con nosotros. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, usted puede ver esta noticia también. Ahí dice, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, enséñenle, que se bauticen y sean enseñados. Se lo leo rápidamente antes de pasar a otros pasajes. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ahí dice que cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos decían, híjole, ¿será el Señor? Algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que las señales nos van a seguir, pero en el proceso de que nos siguen las señales, vamos a enseñar todo aquello que el Señor Jesús nos ha enseñado, y nosotros vamos a poder ver que la presencia del Señor está con nosotros. Amén. Así que no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios que está con nosotros obrará con poder para que nosotros, al ver las señales, le adoremos. Amén. Éxodo 3:12. Éxodo 3:12, cuando nuestro Dios habla con Moisés. Moisés, usted sabe, al principio no quiere mucho. Al principio como que él dice, no puedo, no tengo oportunidad de hablarle a un público tan numeroso, no sé hablar bien. Mas, sin embargo, Dios le dice algo y él respondió, ve. ¿Qué le dijo? Ve
porque yo estaré contigo. Y esto te será ¿por qué? Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dice, y esto te va a ser por señal. Cuando tú hayas sido usado para sacar a un pueblo numeroso de Egipto, tú en este monte me vas a servir. En otras versiones dice, en este monte me vas a adorar. Así dice en otra versión. Y esto te va a ser por señal. Cuando tú seas útil para sacar a los demás de la esclavitud, tú vas a llegar contento y vas a adorar a Dios en este lugar. Otra vez, cuando tú salgas y veas las señales, el poder de Dios y a Dios en acción, haciendo su obra para que otros sean liberados y sean rescatados, la señal es que tú vas a llegar a este lugar y le vas a dar gloria, adoración y alabanza, porque has podido ver la operación de Dios en tu propia vida y a través de otros. Amén. Primera de Samuel 10, versículo 7. Primera de Samuel 10, verso 7. Cuando el primer rey de Israel es ungido por el profeta Samuel, cuando va a casa, cuando le dice que es el próximo rey, él le habla de esto y le dice lo siguiente: perdón, 10, ¿qué le dije? 10, versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te veniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Porque le dice que iban a suceder algunas señales. Le dice que se iba a encontrar algunos profetas que venían bajando de haber estado con Dios. Y entonces sucede que cuando Saúl se encuentra con los profetas, empieza a profetizar, etcétera, etcétera. Y entonces dice: cuando te haya sucedido estas cosas como señal, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Le parece extraordinario? Cuando tú empieces y empecemos a ver las señales que Dios nos esté dando y mostrando, entonces vamos a empezar a hacer a todo aquello que Dios ponga en nuestra mano, que venga de Él, porque Dios está con nosotros. ¿Sabes que hay cosas que no hemos hecho en la iglesia, pero que van a suceder, que van a llegar a suceder solo porque vemos las señales de Dios? Y entonces agarramos fuerza, confianza, fe, esperanza y lo hacemos. Nos animamos a hacer las cosas. Amén. Josué 24, 17. Josué 24, 17. ¿Ya está? Bueno, el 16 y 17 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque ahí en el caso de Josué les está diciendo que tienen que decidir a quién van a servir. Y él dijo: yo en mi casa vamos a servir al Señor. Pero él les dice: ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Y ellos dicen: nunca acontezca que nosotros dejemos de servir a nuestro Dios para servir a otros dioses. Dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Ellos toman la decisión
de servir al Señor, de honrar al Señor, de glorificar a Dios, porque ellos habían visto las grandes señales que habían sucedido tanto en Egipto como en el desierto. Pero ellos tenían que tomar una decisión, y la mejor decisión que nosotros tomamos es que nosotros tenemos que adorar, servir, exaltar y glorificar a aquel que nos ha mostrado su grandeza, su gracia y su amor. Y estoy seguro que hemos visto a lo largo del recorrer de nuestra vida con Dios, hemos visto señales. Dios te ha sanado, te ha hecho útil para que alguien más sane. Dios te ha dado una palabra de vida a ti, pero te ha hecho útil para que alguien más conozca esa palabra y se la has hablado. ¿Has orado por algún enfermo y ha sido restaurado? Yo creo que hemos visto señales a lo largo de los 10 años, en este caso en la iglesia en el Higo. Hemos visto señales, hemos visto cómo Dios ha operado con poder. Pero le digo, Dios quiere y anhela que nosotros podamos seguir adelante sabiendo que el poder de Dios quiere ser manifestado y quiere ser visible para nosotros, la iglesia. Amén. Porque el anhelo nuestro es vivir tiempos con Dios y para Dios, cumpliendo la gran comisión o los planes que trazó para nosotros. Amén. El libro de los Hechos quedó inconcluso y nosotros continuamos escribiendo la historia de los verdaderos creyentes y discípulos en esta tierra. Que la fama de lo que Dios hace en el Higo inunde y llegue hasta lo último de la tierra, pero el agradecimiento, la alabanza y la adoración llegue hasta el cielo, por cuanto un Dios tan grande y maravilloso anhela estar con nosotros y hacer grandes señales en medio de este lugar y en medio de esta ciudad, con un pueblo que cree y confía que así va a suceder. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hemos visto tu gracia, tu amor, tu poder. Hemos visto milagros en nuestra propia vida muchas veces. Creemos, Señor, que tú quieres usar nuestra vida. Permite que las señales nos sigan todos los días de nuestra vida y podamos ser útiles para que tu reino, para que tu obra, para que tu propósito, para que la gran comisión se cumpla y se lleve a cabo. Pero queremos orar en esta hora. Aquí está nuestra vida. ¿Por qué no le dice: aquí estoy? Aquí está mi vida, Señor. Pongo delante de ti mis manos, úngelas. Pongo delante de ti mi boca y mi lengua. Usa mi boca para hablar tu palabra. Pongo mis oídos delante de ti. Permite que pueda escuchar tu voz. Toma, Padre, todo mi ser. Toma toda mi vida. Aquí estoy. Úsame para llevar tu palabra. Úsame, Señor, para poner mis manos sobre los enfermos. Úsame, Señor. Dame, Padre, la autoridad que requiero. Y permite, Señor, que hable tu palabra con autoridad, con la plena convicción y la seguridad de que no estoy solo. Tú estás conmigo. Tú estás con nosotros. Y Padre, queremos darte gracias por las señales que ya hemos visto, pero queremos pedirte, permítanos ver las señales que tú hablas en tu palabra, y sobre todas las cosas, que tengamos un corazón agradecido delante de ti, un corazón lleno de alabanza y de adoración, que pueda, Padre, agradecerte, porque tú eres el que está con nosotros y quieres usar nuestra vida. Padre, que las señales nos sigan todos los días de nuestra vida. Te lo suplicamos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.